¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Desenfoque Selectivo, nuestro número 30, es nuestro 30 programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos un poco bien acompañados con, con aquí este póster que tendrá mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Sí, 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 y tanto. Entonces hemos decidido, después de hablar del 30 aniversario de, de Resident Evil y Resident Evil y de Scream, pues dedicarle pues un programa a la figura de Sam Raimi. No será un programa exhaustivo, pero recorreremos pues su filmografía. En algunas cosas nos centraremos más, en otras menos. Y bueno, queremos aprovechar pues esa vuelta con Help que ha tenido, las buenas críticas. Y bueno, y recordad que si nos dais likes, suscribiros al canal, o si queréis comentar cualquier cosa, sois bienvenidos. Y nada, iniciamos este programa especial de Sam Raimi. Jorge, uno de tus Sí, ídolos. bueno, y el de muchos, ¿no? Amantes del género, porque Sam Yo me incluyo. Raimi, claro, Sam Raimi ha significado un poco esa figura especial de ese director con unos inicios de terror independiente, ¿no? Que al final llega a ese futuro soñado, ¿no? Que es la industria del Hollywood. Pocos lo han logrado, ¿no? Quitando Sam Raimi, Peter Jackson y algún que otro más. Pero es ese momento romántico, ¿no? De ese director independiente que llega a lo más alto, ¿no? Entonces, qué menos que dedicarle un programa a uno de esos ídolos, ¿no? Del género fantástico y de terror. Y qué mejor que hacerlo con Sam Raimi, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Coincidimos en cederle este espacio a su figura. Nos encantó su última película y bueno, como bien has dicho, es un director que reinterpreta el género de terror, y es un director que se diferencia por los siguientes ítems, y ahora nos explayamos igual un poco más en ello, y me das feedback, Jorge. Sam Raimi se le reconoce básicamente por sus zoom in y zoom outs excesivamente rápidos, sobre todo a primerísimo primer plano, por los planos holandeses, esos planos inclinados, generando pues inquietud, y después por Bruce Campbell, también por la figura de Bruce Campbell, que siempre lo incluye en sus películas, y por esa mezcla de terror y el toque de mala baba y humor en sus películas. Sí, y además, fíjate que es un director que ha mantenido siempre esas características, ¿no? Incluso llegando a superproducciones de Hollywood siempre ha metido como esas señas de identidad más propias del autor, ¿no? Esa autoría las ha mantenido siempre en sus películas, desde la primera, que estamos hablando de un largometraje del año 77, que muy poca gente conoce. Yo, confieso, no conocía, que se titula It's Murder, un largometraje totalmente autoproducido. Bueno, incluso el propio Raimi se avergüenza un poco de él, ¿no? Y es eso, desde ese largometraje hecho en Super 8, totalmente hecho por un adolescente, hasta la última película, Send Help,
mantiene esas señas de identidad, ¿no? Esos planos holandeses inclinados, esos zoom in a los primeros planos de sus personajes, ¿no? En Shane-Help no aparece Bruce Campbell, pero Bruce Campbell ha aparecido en prácticamente todas sus producciones, En todas. incluido la saga Spider-Man, ¿no? Entonces, es una cosa que es buena remarcarla, porque pocos autores se han mantenido firmes en esas características que los hacen autor, ¿no? Cuando han llegado a grandes superproducciones, ¿no? O sea que muy, muy alabable, ¿eh? Por su parte. Sí, y tanto. Y después, otro aspecto a destacar también ha sido esa cámara en mano, ¿no? Que claro, al no poder utilizar un Steadicam, en sus principios lo hacía todo con, bueno, pues incluso los zooms los hacía con carretillas, con lo que podía. O sea, es un ser de luz absolutamente práctico y que conseguía todo lo que se proponía. Creo que a esto que dices, que en Shane-Help puede ser que no apareciera Bruce Campbell porque está recuperándose de un cáncer y se ha retirado temporalmente. Puede ser que fuera por eso. Es posible. Pero como has dicho, salen toda su filmografía. Amigos, o sea, Bruce Campbell y Sam Raimi son amigos desde siempre, de la infancia. Como también es amigo de Joel Cohen, porque fueron compañeros de piso y bueno, han colaborado también en guiones y en películas. Sí, totalmente. Así que, bueno, y otro hecho remarcable también, ¿no? Que no solo a su amigo Bruce Campbell lo hacía aparecer en sus películas, sino a su gran amigo, ese coche que lleva manteniendo desde que era joven, ¿no? Que aparece en todas sus películas también. Sí. Entonces, en todas las películas hay un personaje que, bueno, o aparece el coche, sí. Sí. Entonces, bueno, si te parece, empezamos un poco a hacer un repaso por su filmografía. Como bien decía antes, su primer largometraje, que poca gente conoce, porque yo pensé que había empezado en el cine con Within the Woods, ese mediometraje del año 91, no, anterior al 81, perdón, que era un poco el caldo de cultivo de lo que luego sería Posesión Infernal, ¿no? Evil Dead. Pero It's Murder es importante dentro de su filmografía, porque hay una anécdota que él explica a un periodista en algún momento. No recuerdo si fue en un festival de cine o para alguna revista, que él decía que le había dejado marcado el momento en el que él puso ese largometraje en una sala de cine y solo se presentó una persona a ver su película, ¿no? It's Murder, en el año 77. Una comedia que, bueno, pues prácticamente de lo que iba era de una persona, de un asesino que cae por un balcón y bueno, pues al parecer pues sobrevive a esa caída, ¿no? Una comedia totalmente absurda, no tiene ningún sentido, con música copiada de Bernard Herrmann. Bueno, un absoluto despropósito, pero que a él le quedó marcado que a mitad de película empezó a escuchar los pasos de esa persona, cómo se iba de la sala de cine, ¿no? Y se quedó absolutamente vacía. Entonces, parece ser que eso le tocó a Sam Raimi y ese fue el momento en el que él decidió que si se quería dedicar al cine tenía que tomárselo totalmente en serio. Y a partir de ahí, pues el resto es historia. Lo siguiente que hizo fue Within the Woods. Within the Woods, que bueno, que gracias a esto y al arriesgarse, pues buscó financiación local en diferentes negocios cercanos
y consiguió pues $90.000, creo que Sí, costó 90.000 Within the dólares. Woods. Sí, sí. Y pudo hacer este mediometraje, eh, que es, bueno, toda la esencia de Evil Dead, de lo que sería Evil Dead. Sí, sí, básicamente, o sea, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de verlo, Sí, sí, pero se puede ver en YouTube en mala calidad, una calidad así de VHS, se puede ver perfectamente. Y pues mira, lo pondremos abajo en la descripción, sí, el enlace. básicamente es, como comentaba, es el caldo de cultivo de lo que luego sería Posesión Infernal, porque además es que mantiene prácticamente todo lo que tiene la peli que filmaría posteriormente, ¿no? Ese bosque con esas ramas que atacan a la chica, esos planos rodados con una cámara encima de una tabla con sus Exacto. asistentes corriendo, ¿no? Para hacer esa especie de Steadicam casera, ¿no? Bueno, un poco intentando demostrar lo que podía hacer, ¿no? En el género de terror. Y la verdad es Y que, bueno, pues hoy en día lo ves y dices, vaya cutrez, pero si piensas en lo que significó, tiene mucho claro, mérito, muchísimo mérito. claro. Sobre todo, supongo que fue más por el hecho de utilizar, de hacer algo mínimamente decente, con un género tan denostado como era el de terror, ¿no? Que era muy enfocado pues para la serie B y demás. Y bueno, y con Bruce Campbell de protagonista. Sí, sí, totalmente. El único actor que se mantiene en en la película luego que se rodaría en el año 81. Una película titulada The Evil Dead que el propio Stephen King parafraseó y dijo la película más aterradora que he visto en mi vida o algo así, comentó. Y lo sigue siendo para muchos. Sí, Hay sí. escenas icónicas que remiten absolutamente de la primera película de Evil Dead. Sí, sí, una película que, bueno, en su sinopsis pues era bastante simple, ¿no? Unos chicos que van a una cabaña a pasar el fin de semana o sea, llegado a ese punto podrías decir, bueno, pues como tantas otras, ¿no? Pero ahí Sam Raimi crea un imaginario de seres fuerzas demoníacas que poseen a estos protagonistas, ¿no? Y crea toda una serie de signos, ¿no? Un lenguaje que ya sería suyo para siempre, ¿no? En la industria y en el género de terror. Esos poseídos, esas frases como me tragaré tu alma, esa escena mítica de la chica poseída flotando en el aire, adivinando las cartas, ¿no? Que iban a salir en la baraja, ¿no? Bueno, una absoluta maravilla. O sea, yo creo que probablemente la película más icónica de la historia del cine de terror. Sí, sí. Y bueno, y una película a tener en cuenta absolutamente en otros géneros, pero sobre todo en el terror. Y como bien dices, Jorge, claro, él crea a partir de la brujería y, y de los hechizos, etcétera, pues crea su propio lenguaje y se basa también en ítems Lovecraftianos como es el del Necronomicon, ¿no? Ese Claro. objeto que será esa cúspide, Sí, ese sí, el hilo. artefacto, el hilo conductor absolutamente de todo, ese libro Totalmente. que está forrado de piel humana. Sí, sí, y escrito con sangre. Sí, sí. Exactamente.
Pero fíjate que con todas las... Porque es una película que tiene litros y litros de sangre falsa, mutilaciones, terror muy oscuro, ¿no? Pero fíjate que en la época una de las escenas, o probablemente la escena que más impactó, fue la de la chica en el bosque, ¿no? Porque al final Sí, sí, sí. había... El propio bosque agrede sexualmente a una de las protagonistas y eso en la época fue, o sea, una cosa totalmente atroz que la gente salía del cine aterrorizada. Sí, con los años te das cuenta que tenía como ápices del cine japonés, ¿no? Ujú. De lo que se podía ver en anime, ¿no? En películas así más hentai o de terror, en el que pues la naturaleza agrede, ¿no? A la persona. La verdad es que es totalmente revolucionario. Sí, sí. Y bueno, pues con esta película obviamente se ganó el favor de muchísimas figuras dentro de lo que es la industria del cine y sobre todo del género, ¿no? Y en su mente ya estaba el crear, bueno, pues al final él no quedó del todo contento con Devil Dead y creía que podía hacerlo mucho mejor, ¿no? Y entonces su idea era un poco hacer como una especie de remake, continuación, pero antes de eso, rodó una película que es recordada con mucho cariño por muchísima gente, que es Ola de Crímenes, Ola de Risas, del año Las 85. risas. Sí, es una película que creo que recordar que a Ángel Sala le gusta muchísimo, creo, Ujú. y que es también una película que cambia también mucho el tono del género, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final es una película que tiene elementos que no esperarías, ¿no? De una persona que 4 años atrás había hecho The Evil Dead, ¿no? Al final es una comedia de enredos que protagonizada por unos asesinos. Pero lo curioso de esta película es que está coescrita por Joel Cohen. Por Joel Cohen, exactamente, Ujú. porque como eran muy amigos compartieron un piso y eran muy amigos, pues empezó la colaboración ahí con uno de los hermanos Cohen, Sí, sí, con y además Joel. se ven muchos tintes, ¿no? De lo que era el Sí, cine de los Cohen y la verdad es que pues quedó una película muy, la verdad es muy, muy buena, sinceramente. Eh, una de las cosas que tiene la película, por ejemplo, que bebe un poco de Sam Raimi es ese slapstick, ¿no? Tan característico de su cine, ¿no? Con esas peleas tan a los Looney Tunes. sí, sí, Y sí. es curioso verlo en una película que al final, pues, o sea, esa mezcla curiosa, ¿no? Entre cine de los Cohen con esa comedia casi rozando lo absurdo. Y está muy bien. Sí, es que Sam Raimi recoge mucho elementos del cartoon. Claro. Como dices de Looney Tunes, pero del cartoon de los 50 de los 60 como hiper exagerado, pues con esa mala baba, más retorcido, ¿no? Sí, sí. Y lo De aplica a hecho, sus películas. es en esta película donde se inicia un poco esa característica de su cine, ¿no? Sí, sí. Bueno, y antes de seguir, sí que aquí te tengo que interrumpir porque habría que también poner en contexto lo que significó Evil Dead, Posesión Infernal aquí en España, Ah, eh, en, en los videoclubs. Porque, claro, en los videoclips fue una película que creo que incluso en Estados Unidos tuvo más repercusión en videoclubs que
que en salas de cine, porque creo que no sé si se llegó a estrenar en cine, creo que no, creo que fue directamente a Videoclub, y debido al éxito que tuvo esa película, se estrenó posteriormente en cine. Aquí era, recuerdo que era pues dentro de las cintas piratas, y después en posteriores proyecciones pues en cineclubs o en programas como Noche de Lobos, etcétera, era bastante habitual ver Posesión Infernal entre los amigos, entre los colegas, ¿no? Sí, sí, y además, eso es una cosa que ocurrió mucho en los 80, ¿no? Películas que pasaban directamente al circuito de VHS, ¿no? O de Betamax, y directamente a los videoclubs, porque en cine no habían funcionado, y luego lo petaba en videoclubs. O sea que hubo muchas películas que realmente salvaron su producción gracias al cine doméstico, al vídeo doméstico. Ha habido, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y Evil Bueno, Dead fue un caso. eso fueron los 80. O sea, Sí, así eso fueron funcionaba. los 80. Sí, sí. Bueno, pues después de Ola de Crímenes y Ola de Risas, que al final eh, Sam Raimi inició un poco ese slapstick, ¿no? Esa comedia absurda. Pues esa segunda parte de Evil Dead, esa especie de remake, continuación que se estrenó en el año 87, bebió mucho de esa comedia, ¿no? Y al final tenemos un producto que no tenemos muy claro, aún hoy en día, si es una película de terror o una comedia, o las dos cosas. Sí, se mantiene el equilibrio entre... Ya se empezaba pues eso, a intuir lo que podría venir en la tercera parte, ¿no? Que llamada Army of Darkness. Eh, pero... Pero sí, no dejaba de ser como una especie de remake. Algunos lo llaman remake. Yo por lo que leí era que perdió los derechos en parte de la primera cinta, y entonces lo que hizo fue volver a recurrir a ella, y en vez de filmarla pues en su totalidad, pues una parte de la película, pues digamos que hizo una especie de resumen que no deja de ser la primera película, y añade el metraje de nuevo, ¿no? Y todo esto pues con mejores efectos especiales, mejor música, y ese tono pues más humorístico. Sí, bueno, o sea, básicamente, como no podía utilizar las imágenes de la original, pues lo volvió a rodar con otra actriz y sí, sí, o sea, la verdad es que curioso. Claro, una película con muchísimo más presupuesto, con muchos mejores efectos prácticos. Aquí es donde introduce por primera vez el cameo de su coche, ese Delta 88, que luego hemos visto incluso en las películas de Spider-Man, ¿no? Y bueno, pues como comentábamos, una comedia de terror absolutamente demencial. Fue un poco el germen de la saga al final, ¿no? Porque aquí es donde inicia esa saga, y viendo un poco el final de la película se puede intuir, ¿no? Por dónde iba a ir, como bien decías, luego con Army of Darkness. Y bueno, pues los elementos más icónicos del cine de terror de Raimi vienen de esta película, ¿no? Porque esa mano cortada, la motosierra, todo esto viene de Evil Dead 2, que aquí en España tuvo un curioso título, ¿no? El Terroríficamente Muertos. Sí, bueno, aquí en la línea de poner títulos totalmente impactantes para el videoclub, pues claro, ¿quién se iba a acordar de Posesión Infernal? Directamente Claro. pusieron Terroríficamente Muertos. A mí me encanta el título, ¿eh? Porque al Sí, final, sí, a mí bueno, también. pues hemos crecido con él y ya nos hemos hecho a él. Pero sí, sí. Absolutamente demencial, vamos. Sí, sí, sí. Y bueno, imágenes, como bien dices, imágenes icónicas,
Y bueno, ya has comentado otro ítem que no hemos comentado antes, muy diferenciativo como director, que son los efectos prácticos. Que conforme va evolucionando en su carrera en Hollywood, pues a nivel de producción, pues y porque necesita también del computer graphic, pues lo utiliza, lo tiene que utilizar, pero Sam Raimi siempre que puede utiliza maquillaje protésico y efectos prácticos para todo lo que pueda. Sí, sí, sí. Una absoluta maravilla, ¿eh? A nivel de efectos, terroríficamente muertos, es increíble, o sea, fantástico. Increíble. Y ha envejecido tan bien esa película hoy en día. Sí, 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 sí. Sí, ahora mismo, pues, tanto la primera como esta, las restauraciones de a 4K que han hecho, la verdad es que se ven películas súper actuales. Y también es otra película que revolucionaría los videoclubs. Totalmente, sí, sí. O sea, yo recuerdo haberla alquilado con mis padres. Terroríficamente muertos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nos vamos al año 1990 con una de las películas que más queridas de la filmografía de Sam Raimi. Y probablemente, o sea, probablemente no. Los primeros pinitos de Sam Raimi en el cine de superhéroes, y ahora sí, probablemente una de las mejores pelis de superhéroes de la historia. Estamos hablando de Darkman. Darkman sigue siendo una película increíble. Es increíble. Sam Raimi después se verá en películas posteriores, pero esos planos tan cinematográficos que él tenía en sus primeras películas no estaban tan digamos basados en un lenguaje cinematográfico como tal, sino que él era muy fan de los cómics. Esos planos, tanto como el holandés como otros planos, y la composición de plano beben absolutamente de los comic books que él leía, pues, y era fanático de los cómics, era fanático de Spider-Man y era fanático de Batman, y creo que quería hacer una película de Batman, y como no cogió los derechos, bueno, se sacó de la manga Darkman y dijo, voy a hacer mi propio superhéroe. Sí, sí, una pasada. De hecho, está muy bien tirado lo de Batman, porque al final estamos hablando de un superhéroe que es un antihéroe en realidad, ¿no? Porque es un personaje, bueno, a nivel de sinopsis, pues es un científico interpretado por Liam Neeson, que ahora comentaré una cosa. Ahora comentaré una cosa sobre esto, pero Liam Neeson, un investigador, ¿no?, que se dedica al intento de crear piel sintética, ¿no? Y un día pues lo atacan unos mafiosos y acaba totalmente desfigurado, ¿no? Entonces hace uso de esa piel sintética para llevar a cabo su venganza, pero con la particularidad de que esa piel sintética pues dura solo 99 minutos, luego se derrite al contacto con el sol, ¿no? Entonces nos encontramos un homenaje totalmente, o sea, descarado al cine de los monstruos clásicos de la Universal. Una absoluta maravilla, es una maravilla. Y tanto que sí. Además que es una sinopsis también que bebe mucho también de películas de entonces, ¿no? Robocop no deja de ser esto, ¿no? Lo que pasa es que totalmente. Claro, mete el tema de la pues eso, de la piel sintética, y le da una vuelta de tuerca al personaje, pero de alguna manera son historias como muy de los finales de los 80, de los 90. Sí, sí, y los efectos prácticos de esta película son absolutamente brutales. Brutales. Sí, sí. O sea, es una película Darkman. Muchos dicen que la mejor película de superhéroes es El Protegido. No sé, está ahí, está entre Darkman. Está ahí. Sí, está ahí con Darkman. Porque es un personaje muy querido
y además que siempre le han pedido una continuación, que siempre lo ha dejado ahí sobre la mesa. Yo creo que es una de sus mejores películas, sinceramente. Y una de las grandes olvidadas también dentro de su filmografía. Sí. Pero bueno, una de las cosas, una curiosidad, un detalle de esta película, es justo, está relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? Que Bruce Campbell siempre aparece como... O intenta aparecer como protagonista en sus películas, ¿no? Y aquí Sam Raimi lo intentó que Bruce Campbell fuera el protagonista de esta película, pero los productores se negaron en rotundo y le impusieron a Liam Neeson. Y de alguna manera, pues Sam Raimi se vengó poniendo a Bruce Campbell en el cameo final de la película. Lo siento, spoiler, pero como sucesor, ¿no? De ese Darman. Y me parece una idea absolutamente genial. Maravillosa. Y muy de comic book. Totalmente. Muy de comic book. Totalmente. Sí. Sí. Maravillosa. No, es una película fantástica y que de la misma manera que Evil Dead 2 no ha envejecido nada mal, ¿eh? O sea, se puede ver hoy tranquilamente. Tranquilamente, sí. Y otra película que ha envejecido súper bien en muchas de sus escenas, igual en la de los esqueletos no tanto, es uno de mis placeres culpables, que es El Ejército de las Tinieblas, del año 1992. La tercera parte de la saga Evil Dead y probablemente una de las películas más divertidas que he visto nunca, que hoy todavía me río, y una de las películas que más veces he visto con mi hijo desde que era pequeño. Es brutal. Es Lo único achacable a esta película es que se elimina todo componente de terror y es una comedia de aventuras absolutamente demencial que vamos, que la vería millones de veces más. Sí, bueno, lo que hace Sam Raimi es cortar por lo sano y llevar a su personaje pues por otras índoles, ¿no? Ya lo hizo de alguna manera cuando con su segunda película, así como oficial, que es Ola de Crímenes, Ola de Risas, que hizo algo totalmente diferente, pues ahora lo integra de alguna manera en la saga, ¿no? Y hace algo, pues eso, algo pues mira, te puedo decir una cosa, la escena de los esqueletos es homenaje a todo el mundo, a todas las películas de Ray Harryhausen. Total. Maravillosas, todas. Y después tiene también una esencia muy de la película del Barón Munchausen. Muy loca, muy nada tiene sentido. O sea, es muy Barón Munchausen. Sí, no, y bebe de muchas ideas, ¿no? Al final no deja de ser una versión de un yankee en la corte del rey Arturo. Solo que mezclándolo con el imaginario de Evil Dead y con esa comedia que ya, bueno, pues empezamos a ver en Evil Dead 2, ¿no? Y me parece súper divertida. ¿A ti? Voy a contar una anécdota personal con esta película. Y es que yo recuerdo en el colegio, o sea, yo era un crío, y se hablaba, había como la leyenda urbana de que esta película era la versión moderna de una en blanco y negro más antigua, que se llamaba El Ejército de las Tinieblas. Las Tinieblas, El Ejército de las Tinieblas, sí. Y nunca encontré esa película, claro, porque no existía. Pero había como esa leyenda urbana, ¿sabes? Y se creó ahí la leyenda urbana. Sí, claro, es que en aquella época, al final, como confluían los títulos, tampoco sabíamos exactamente, pues no teníamos la información que tenemos ahora, y cualquier cosa era válida, ¿no? Sí. Bueno, escenas icónicas de esta película. Bueno, la que más, sin ninguna duda, es el momento de la elección de los 3 libros de los muertos, ¿no? Exactamente. Con ese homenaje a Ultimátum a la Tierra, ¿no? A la Tierra. Con esas palabras que tenía que decir absolutamente el personaje de Bruce Campbell, que es Klaatu Barada Nikto.
Y que en la versión en español, por supuesto, dice Klaatu, Barada, Nectarina, Níquel, porque no se acuerda de la última palabra, ¿no? Y es cuando la lía y despierta al ejército de las tinieblas. Esa escena es absolutamente icónica y es probablemente una de las más recordadas por los fans del género de cualquier película, ¿no? Sí, y no sé si estarás de acuerdo, pero El Ejército de las Tinieblas es una película que he visto más en doblada que en versión original. En cambio, Evil Dead 1 y Evil Dead 2 solo las puedo ver dobladas. Pero El Ejército de las Tinieblas yo creo que nos ha quedado ese suco de la nostalgia, ¿no? Coincido. Y yo intento verla siempre en doblada. Coincido totalmente, sí, sí. Sí, porque además es que el doblaje en sí le da un punto de demencialidad también, ¿no? Claro, es totalmente loco y va acorde con la película. Además es un tono que después veríamos también en la serie de Ash vs Evil Dead, ¿no? Totalmente. De la serie basada en la saga. Sí, sí, totalmente. No sé, El Ejército de las Tinieblas es una de esas películas que no puedes olvidar nunca en así sesiones tontas de Halloween y cosas así, porque es que es una película tan revisitable y tan divertida y que no te cansas de verla nunca, que es en sí mismo una rareza, ¿no? Porque... Y producida por Dino De Laurentiis, que no lo hemos comentado, Sí. pero... Sí. O sea, absolutamente increíble. No sé, me tiraría hablando del Ejército de las Tinieblas durante horas. Sí, la verdad es que sí. Y aparte tiene una cualidad, y ya acabo con esto, que se ha perdido. ¿A que no adivinas cuál, Sergio? No. Que dura 1 hora y 20 minutos. Bueno, madre Tiene mía. la duración perfecta. Pues la verdad es que sí, porque estoy empezando a coger un poco de tirria de estas películas que duran 3 horas, porque al final acabas 3 horas y media en el cine o 4 horas y acabas perdiendo absolutamente demasiado el tiempo. O sea que aplaudo también a las películas un poco más sencillas, porque en 1 hora y media también se puede decir todo, y al final es lo que se decía mucho antes, ¿no? Un buen director es el que sabe fragmentarlo todo en 1 hora y media y que funcione. Sí, no, hay de todo, pero bueno, creo que lo ha mantenido también en todas sus películas, porque Help también es una película muy sencilla y también dura muy poquito. O sea que... Sí, según los estándares actuales es una peli corta. Sí, sí. Sí. No, pero sí. Fíjate, El Ejército de las Tinieblas en 1 hora y 20 hace una película absolutamente redonda y no necesita más. Bueno, y con varios finales, además. Todo. Con finales alternativos y todo. O sea que... Increíble. Claro. Revolucionó la saga y a partir de aquí, como la quedaría en stand-by, durante los años pues se han ido haciendo cómics, creo que hay novelas también, o sea, hay todo tipo de artefactos transmedia sobre la saga de... Bueno, y videojuegos han hecho. Sí. Y bueno, y nos vamos al año 1995 con una película que es la demostración de que Sam Raimi es un gran director, ¿no? Porque qué mejor prueba de ser un gran director que hagas un western como los de antes y te salga bien. Rápida y Mortal. Rápida y Mortal fue una revolución en los westerns. Totalmente. Porque era un cómic. Tú veías, es lo que hablábamos antes de que ha bebido mucho del comic book, ¿no? Eran viñetas de cómic continuos y era frenético, absolutamente frenético. La película está estupendísima. Y con Sharon Stone de protagonista. Sharon Stone, sí, que estaba en pleno auge en el año 95. Exacto. Y que gracias a ella, esto hay que decirlo, y gracias a Sharon Stone,
pudieron contratar a Leonardo DiCaprio, porque nadie lo quería, porque en aquel entonces no era muy conocido. Entonces, al final tuvo que pagar de su bolsillo, pagó parte del dinero del casting de Leonardo DiCaprio. Y cosa que fue un gran acierto, porque la película, la verdad es que es una película de los 90. Sí, sí, sí. No, y al final, pues un western con director de fotografía Dante Spinotti, que tuvo, bueno, dice la leyenda, ¿no? Que tuvo sus peleas con Sam Raimi, porque no quería que Sam Raimi pusiera esos planos holandeses y esos zoom in y zoom out. Claro. Y que bueno, pues se escuchaban gritos en el rodaje. Y que al final, pues ganó Sam Raimi, ¿no? Hombre, y ganó la película, porque esa película se recuerda básicamente porque está deconstruida. O sea, coge los clichés del western y los moderniza. Sí, 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 una pasada. En lo que no ganó, al menos en apariencia, fue en que Sam Raimi estaba empeñado en que su coche, su Delta 88, apareciera en la película. Y le dijeron, vamos, bajo ningún concepto. Pues aparece en la película, tapado por una lona, pero el coche aparece. Pero aparece, ¿no? No, la verdad es que, pues eso, no, qué mejor prueba de un gran director que sea capaz de rodar un western que sea solvente y que funcione, ¿no? Y que funcione, sí, sí. Muy grande Sam Raimi. Y nos vamos al año 1998 con Un plan sencillo. Que no sé si tú has tenido... No la he visto, Un plan sencillo. Esta película no la he visto. Al final es un thriller muy poco Raimi, la verdad. O sea, de las películas que menos beben de esa iconografía. Pero, o sea, se ve un Raimi más contenido. Pero por otro lado fue un éxito total, ¿no? Es una película muy querida por muchísima gente. Bueno, que le daría pie a hacer otras películas y a moverse en el... Bueno, igual era una película de encargo. Que la que viene después es ya en el 2000 con Spider-Man. No, todavía no. ¿O no? No. Tenemos For the Love of the Game, que aquí en España se llamó Enamorados, protagonizada por Kevin Costner, que va sobre la vida amorosa y la carrera de un jugador de béisbol. Supongo que también película de encargo. Sí, sí. Bueno, Kevin Costner con su amor al béisbol, ¿no? Que tiene sus películas ahí muy vinculadas al béisbol y que todo el mundo recordará por las diferentes películas que daban en la sobremesa, ¿no? Uh-huh. La siguiente película sí que es del 2000, pero no es Spider-Man. Tenemos Premonición, una película protagonizada por Cate Blanchett, que va de una mujer clarividente. Sí, muy jovencita. Estamos hablando de hace 26 años. Sí. Una mujer clarividente que usa su don para alimentar a su familia y se ve envuelta en una investigación de asesinato. Entonces, bueno, pues al final no deja de ser un thriller sobrenatural que bueno, pues que aquí sí que el Raimi hace uso de su iconografía, de su esencia, ¿no? Y vemos todo ese buen hacer, ¿no? de Raimi en cuanto a la dirección. La verdad es que no es una gran película, pero tiene sus puntos. La verdad es que... Y es muy revisionable hoy en día. Sí, y también tiene el tema que has dicho de la bondad. Raimi tiene mucha mala baba, pero también le gusta mucho el tema de la bondad. Y siempre que puede, en sus películas lo pone. Sí. Aparece. Y bueno, pues ya nos vamos a 2002, a ese momento que los dos esperábamos, que es el de Sam Raimi dirigiendo una película de Spider-Man. El sueño del director, vamos.
Al final, bueno, por lo que he podido leer y todos sabemos, ¿no? Marvel estaba de capa caída, un poco como ahora, o quizá peor, y, y vendió los derechos de Spider-Man a Sony Pictures. A Sony. Y bueno, pues al final, pues el elegido fue Sam Raimi. Una ardua tarea, ¿no? Porque era sacar adelante algo que históricamente pues estaba muy complicado, ¿no? El cine de superhéroes era algo pues que era difícil, ¿no? No, Sí, no estábamos en la época que vino después, ¿no? Con todo el multiverso de Marvel, Vengadores y demás. Se hacían cosas que, salvo alguna excepción como Darkman, ¿no? Pues se hacían cosas muy que no estaban al nivel, ¿no? Y de repente pues se presenta Sam Raimi y hace algo como Spider-Man que fue una absoluta éxito. locura. Sí, 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 sí. fue un gran éxito. O sea, fue Tim Burton con Batman, seguido de Sam Raimi con Spider-Man, fue la implosión a la cultura popular del audiovisual de los superhéroes. Sí, sí. Y eso sin renunciar un poco a esos planos tan propios de él, ¿no? Y incluso con ciertos toques de serie B y de terror independiente en las apariciones del Duende Verde, ¿eh? O sea, tú Sí, ves hoy en sí, sí. día la primera de Spider-Man y cada vez que aparece el Duende Verde parece una película de serie B de terror, y lo digo para bien, ¿eh? No, no para mal. Sí, 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 sí. O sea, le quiso dar ese toque más terrorífico. Eh, con el Duende Verde, pues se intentó no utilizar CG en ningún momento. Era el propio Willem Dafoe que hacía la mayoría de las escenas de acción. Bueno, Vaya dirección de casting, tío. Con sí, William Dafoe como claro. Duende Verde, Sí, brutal. pues sí, sí, por parte del Duende Verde, pero en un principio no querían a Tobey Maguire. Tuvo bastantes problemas en la producción porque querían a otro tipo de actor. Querían poner a James Franco justamente y al final acabó siendo el hijo del duende, ¿no? Pero no veían a Tobey Maguire en ese papel para nada, lo veían. Y al final fue una revolución. Sí, sí. Absolutamente increíble. O sea, películas. Las tres, ¿eh? Y ahora hablaremos de la segunda, que fue bastante polémica, Sí, sí, sí. pero las tres películas son muy revisionables hoy en día, ¿eh? Sí, 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 muy revisionables y sobre todo que Sam Raimi se atreve a, a cortar o a cambiar cosas del canon del superhéroe, como es el tema de las telarañas. O sea, son telarañas orgánicas, se decide eso, no es un aparatito pues eso, que él se construye porque lo veía totalmente surreal y entonces él quiere algo pues más realista. Y la verdad es que funciona. Sí, sí, funciona absolutamente. 2004 llega Spider-Man 2 con unas grandes expectativas, visto el éxito que tuvo la primera parte, y a la gente no le gusta. Y es la mejor película. Sí, De ¿tú crees? Spider-Man es la mejor película. Sí, sí, y tanto, y tanto. Para mí es un peliculón. Spider-Man 2. A ver, a mí me Además, gusta, ¿eh? A mí me gusta, a mí me parece pero es que peliculón. pero es que la primera con el Duende Ya, Verde. sí, porque es más típica, pero la segunda está mejor hecha. Y además el tema de que el Doctor Octopus no sea un villano como tal, Ya. que bueno, los efectos especiales también, que los tentáculos de Doctor Octopus que eran mecánicos absolutamente y la historia en No, sí está muy chula. y fíjate que probablemente las escenas más recordadas de la saga son de la 2, ¿eh? Hmm, Porque sí, sí. la escena del Dark Spider-Man, ¿no? De bailando chulo por la calle, esa es la segunda parte, si no recuerdo mal.
No, no, es la tercera. Ah, esa es la tercera. Vale, vale, Sí, vale, vale. la tercera es la mala. Es verdad, es verdad. Es la que Es la la de mala. Venom. Es la de Venom, sí, sí, Es la sí. de Venom. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que Venom fue. Bueno, ahora hablaremos de la tercera, pero fue impuesto por el estudio. No, Sam Raimi no lo Exacto, quería. exactamente. No Sí, sí. quería en absoluto poner al personaje, ya tenía un guión hecho y quería al buitre, pero dijeron, Nanay, aquí hay que meter al Venom porque querían personajes más icónicos pues para... por si tenían que hacer otras películas Claro. y sacar partido, ¿no? Y al final acabó siendo una película que, bueno, que visualmente estaba muy chula, pero al final, pues como que se vengó un poco de los productores, metiendo escenas bueno, pues como la del baile. Sí, 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 total. Muy Sam Raimi, por otra parte. Muy Sam Raimi. Y que justamente Tobey Maguire no, que pedía mucho dinero para hacer la película y dijeron que entonces le negaban el papel que nos hacía la película y después creo que aceptó y hay pequeños guiños en la película quejándose de él porque se ve que le hizo la vida imposible también a Sam Raimi. Se le subió un poco a la cabeza. Se subió demasiado, sí. Bueno, pues en 2007 llega la tercera parte y bueno, pues es lo que es, ¿no? Sí, Aún así, es lo que aún es. así, aún así son muy reivindicables las tres, ¿eh? O sea, yo creo Sí, sí, sí. que son buenas películas. También hay que ver de dónde veníamos, ¿no? En el cine de superhéroes y la verdad es que son muy reivindicables. Sí, y tanto. Sí, sí. Pero bueno, al final le fue bien a Sam Raimi, pero él quería volver al terror. Sí, Y, que quiso hacer Spider-Man 4 y no quisieron y entonces fue para y sus películas. gracias a eso, en 2009 tenemos la que probablemente no sea su mejor película, pero sí es mi favorita, que es Drag Me to Hell, Arrástrame al infierno. Maravillosa película. El retorno Maravillosa. de Sam Raimi al terror Al con terror. toques de comedia y que me parece que es una historia simple pero ejecutada de una manera magistral, con una fotografía increíble, con unas ideas fantásticas, una película que es un placer culpable total, pero que hoy en día la ves, de hecho, literalmente la vi el otro día y me partía de risa. Es Es buenísima. buenísima, buenísima. Es buenísima. Aquí invitamos a verla, pero las veces que sea a la gente Sí, sí, sí. porque es buenísima. O sea, una maldición gitana, una empleada de un banco que no le da un préstamo a una abuelita y bueno, pues le echa una maldición. Y a partir de ahí, pues es toda la epopeya que tiene que vivir la chica para librarse de esa maldición. Es un despropósito de película para bien. Para bien, para bien. Incluso al final. Sí, sí, sí. El Que final es... el final es Aquí espectacular. no haremos spoiler, No, pero el final pero es lo mejor. O sea, es increíble. espectacular. Es Espectacular. increíble. Además, Es- escenas bastante asquerosas, otras icónicas sí, sí, y sí. sobre todo, pues sí que hay CGI, pero como la mayoría de películas de Sam Raimi, con muchos elementos protésicos y efectos especiales, Sí, sí, muchísimos. plásticos, que dan un toque increíble a la película. De hecho, hay una escena en un funeral que se ve claramente que la persona que está fallecida es un muñeco.
pero es que no puedes achacárselo porque es tan divertida esa escena. Es muy divertida. Es que te da igual que se vea que es un muñeco, ¿sabes? Y tanto, y tanto. Así que, bueno, Arrástrame al infierno es una película absolutamente recomendable, que tenéis que verla sin ningún tipo de duda. Pero ya, o sea, si no la habéis visto, o sea, por favor, salid de este vídeo, lo ponéis en pausa, ya lo veréis después y os vais a ver Arrástrame al infierno y luego seguís. Increíble. Es que recomendadísima y la recordaréis de por vida. Sí, sin ninguna duda. Y de 2009 pasamos a 2013. Totalmente una obra de encargo, pero, o sea, lo tengo clarísimo. Si le preguntaras a Sam Raimi te diría, hay que comer. Tenemos Oz, un mundo de fantasía. Una película que se va a las antípodas de lo que había hecho hasta ahora. Una película totalmente hecha con CGI y totalmente olvidable. O sea, creo que... olvidable. No puedo decir otra cosa. Exceso de CGI, no podía utilizar muchos ítems del Mago de Oz por tema de derechos. Se las tuvo que ingeniar de muchas maneras. A nivel de producción, claro, estamos hablando de Disney, pues bueno, hubo muchos parapetos de alguna manera, pues para que no se dejara llevar. Una película de encargo absoluto, pues como otras de Disney, como pueden ser pues Dumbo de Tim Burton o sí, pero aún así tú ves Dumbo de Tim Burton y algún elemento ves. Pero tú ves Oz, un mundo de fantasía, y porque pone Sam Raimi en los créditos, pero si no, dirías, ¿dónde está? Totalmente impersonal. Sí, sin duda. Su peor película y su película menos Sam Raimi de sí, y tanto. O sea, tuvo que firmar eso, pero por obligación. Así que, bueno, yo creo que no se merece que hablemos mucho más de ella. No. No vaya a ser que alguien le dé por verla y... Exacto. y se quedó tan tocado Sam Raimi que se tiró 9 años antes de volver a sacar otra película. Pero ¿cómo lo hizo, Sergio? Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pues y qué locura de peli, ¿eh? Y qué locura. Yo reivindico mucho esta película porque, yo también. Claro, yo la reivindico mucho porque, vale, no es una película 100% Sam Raimi, porque el guión no es suyo, está Disney también por ahí, Marvel Studios, que no deja de ser Disney, hay muchas cosas de producción, pero hay elementos muy, muy, muy de Sam Raimi. Y además es Doctor Strange es un personaje muy Sam Raimi también. Muy de su universo, claro, totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Además, entonces aquí veremos zombies, veremos maldiciones, veremos extraterrestres y mala baba. Y situaciones surreales. Y Bruce Campbell. Bueno, y la bruja escarlata, o sea, no me sale el nombre, pero antes de ser bruja escarlata, bueno, la villana de esta película es probablemente de las mejores villanas que se han visto en una peli. Sí. En una peli de superhéroes y en una peli. Porque es la típica villana que es hiperpoderosa, pero que entiendes perfectamente por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso es muy difícil de hacer. Y además es un personaje también, Bruja Escarlata, que es muy Sam Raimi. Y los planos en los que sale ella, por ejemplo, la escena en la que ataca el templo, esa escena parece sacada de Xena Princesa Guerrera, tío. Sí. Bueno, es increíble. Y hay otras escenas que son muy Devil Dead. Claro. Muy, muy, muy Devil Dead. Bueno, cuando resucita el Doctor Strange del otro universo, esa escena yo recuerdo en el cine que la gente empezó a aplaudir.
porque, porque era un claro homenaje a su cine. Es que estaba clarísimo. Es increíble esta película. Es increíble. Yo la reivindico mucho. Es una película que, pues de las primeras películas que se empezaron a ver de post-pandemia, creo que fue la segunda que vi yo después de la post-pandemia. Creo que la primera fue de Northman y seguí con esta y me lo pasé, pero súper bien. Increíble. Con Doctor Strange. Sí. Yo Súper bien. la veo cada cierto tiempo. O sea, la habré visto como 7-8 veces ya. Es una película que aquí en casa gusta mucho. Porque, sí, además, porque lleno de cameos. Nos remite, claro, nos remite a ese Army of Darkness también. ¿Por qué no? Sí. Exactamente, es que tiene muchos ítems de las películas de Sam Raimi. Y yo creo que él se lo pasó muy bien. Y Marvel quedó muy contento. Muy satisfecha. Del resultado, la verdad. Sí, muy satisfecha. Con todo y que yo me imagino, no tengo la información, pero me imagino que al principio la idea de poner un Doctor Strange zombie no le debía gustar mucho. No creo. Pero mira, al final el público responde, ¿no? Y la esencia del autor al final vale para algo, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo creo que de sus mejores películas, Sin miedo a equivocarme. Sí, es muy disfrutona, está súper bien hecha. Encontramos pues todos los elementos de Sam Raimi en esta película. Y además es una peli de Doctor Strange. Además que en sus primeras películas aparece también en Spider-Man 1, creo, que hay también un comentario a Doctor Strange, ¿no? Que justamente, pues, ¿quién lo iba a decir, no? Que iba a hacer años después una película del personaje. Del personaje, sí. No, muy reivindicable y muy... Vamos, tenéis que verla también. Sí. Y bueno, pues hemos acabado en el final del camino, por ahora, porque le quedan muchos años de cine al bueno de Sam Raimi, pero tenemos este mismo año, 2026, la película Send Help, aquí en España, titulada muy originalmente Ayuda. Sí, envíate ayuda. Bueno, Send Help, divertidísima. A mí me gustó. Divertidísima. Creo que es Rachel McAdams, ¿no? La protagonista. Sí. Que coincidieron en Doctor Strange. Le prometió que iba a hacer una película con ella porque hubo mucho feedback con la actriz. Y finalmente le dio la película, le dio la oportunidad de poderse mostrar una película que también tiene cierto parecido también a Llévame al infierno, ¿no? Que empieza también con la protagonista que bueno, que la meten en un lío y bueno, y con cierto caliz feminista muy callero y es estupenda, es una película estupenda, muy disfrutona y yo me reí muchísimo. Más que feminista, yo creo que es un poco el juego de poder, ¿no? El empresario que te trata como si fueras su esclavo y cuando te encuentras de repente en un lugar donde los efectos de la sociedad no existen, ¿no? Y es digamos, el lenguaje más primitivo. Ahí se invierten los roles, ¿no? Y me parece que es una idea fantástica. Me parece una comedia brillante. O sea, a mí me encantó. Es que incluso, fíjate, fue muy criticado por el CGI del jabalí, ¿no? Y a mí me parece incluso cómico. Sí. Jabalí. Sí, claro. O sea, todo es como que todo es una vuelta de tuerca a todo lo que es en esencia Sam Raimi. Y ella está espectacular. Sí. Lo hace fantásticamente bien.
Sí, sí, además una película muy pequeñita, ¿sabes? De poco presupuesto. Muy sencilla, muy poco sencilla, presupuesto, como hemos dicho pocos antes, personajes, dura, según los estándares pero, actuales, pero poco, una, ¿no? pero una película con escenas macabras. Porque ese accidente de avión, cuidado, es Sí, 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 sí. espectacular. Es Sí, sí, espectacular, sí, sí. Sí, sí, muy, pues, a ver, pues muy en la línea de él, ¿no? Y esos planos también holandeses, ¿no? Esos zooms, esos... O sea, bebe de todo no de su imaginario, pero sí de esas características De su de autor, identidad, ¿no? exacto, De su de identidad como autor. cineasta. Sí, sí, Sí. sí, sí. Y Es además maravillosa me parece y fantástico, ¿eh? Que un sí, director como Sam Raimi, que podría hacer cualquier cosa, haga una peli tan pequeñita y lo haga tan bien. O sea, sí. me parece increíble. Es una película que ha recaudado bastante bien, ha tenido buenas críticas y que bueno, que esto le va a dar pie de pues o hacer una segunda parte o hacer otra película del estilo o hacer proyectos así más personales, cosa que desde aquí aplaudimos. Sí, 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 sí. Totalmente. Sí. Y ya está. Después, bueno, hay sucedáneos como Ash vs Evil Dead y mil cosas que derivan de la mente de Sam Raimi. Pero Ujú. hasta aquí creo Sí, que bueno, es... se habla de convertir la Evil Dead en un universo, ¿no? Como el de Marvel y ya, de Sí, hecho, ya se ha iniciado un poco, ¿no? con Evil Dead Con, Rise, ¿no? sí, con la visión de Evil Dead por varios directores, ¿no? Primero tuvimos Fede Álvarez, luego con Evil Dead Rise también y bueno, pues ya se habla de una secuela de Rise. Pero bueno, a nivel de dirección todavía no se sabe mucho de lo que pueda llegar a hacer en un futuro Sam Raimi. Sí, se sigue hablando de Doctor Strange 3, pero no se sabe No todavía se nada. sabe nada. Así Sí, que entonces habrá que esperar a ver habrá que esperar. qué nos da el bueno de Raimi en los próximos años. Exactamente. Pues nada, hasta aquí el desenfoque. ¿No, Jorge? Pues sí, hasta aquí uno de los desenfoques que más especiales, ¿no? Para nosotros, porque al final es un director que amamos, ¿no? En el sentido más cultural de la palabra y que bueno, pues que esperamos que nos siga dando muchas alegrías a lo largo de estos años. Nada más, simplemente deciros que muchas gracias por acompañarnos en este Muchas gracias. pequeño homenaje que hemos querido hacer a este director tan mágico, ¿no? Y tan fantástico. Y que, bueno, pues ya sabéis, todas esas cosas que tenemos que deciros porque es importante. Like si os ha gustado, suscribiros al canal si queréis enteraros de más desenfoques, más críticas que hagamos y sobre todo, si estáis de acuerdo con nosotros, pero sobre todo si no lo Si estáis, no lo estáis, comentarlo, ponerlo en los comentarios porque queremos saber vuestra opinión. Si os exacto. parece que Arrástrame al infierno no es para tanto, o os parece que Evil Dead es una basura, o yo qué sé, o que Oz, un mundo de fantasía, es la mejor película que se ha hecho sobre la faz de la Tierra, ponerlo en comentarios que estaremos encantados de no estar de acuerdo con vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por Nada estar más. aquí. Gracias Muchas Sergio gracias. por Gracias, este Jorge. gran podcast que nos ha salido. Y nada, en poco tiempo volvemos a estar con vosotros. Gracias por todo. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Adiós. Gracias.